Buenas noches. El número de parados registrados en Aragón disminuyó en mayo en 3.432 personas, con lo que el número de desempleados en la comunidad queda en 101.942, un 3,26% menos que el mes anterior. Analizaremos con nuestros invitados estos datos y hablaremos además de las consecuencias de la dictación del rey. El gobierno ya ha tramitado la ley orgánica que llevará al Parlamento para proclamar a Felipe VI a partir del 18 de junio, fecha confirmada esta mañana por el presidente del Congreso, Jesús Posada. Y también hablaremos de otra fecha, la que ya ha confirmado el Partido Socialista para votar en una consulta no vinculante a su nuevo secretario general. Será el 13 de julio. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Ricardo Pereda de la Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera de Comisiones Obreras. Buenas noches. Un placer. Y Pilar de la Vega, catedrática del Instituto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, vamos a empezar hablando de esos datos del paro, datos positivos en este mes de mayo, un 3,26% menos de desempleados si lo comparamos con el mes anterior y un 11,17% menos con respecto al mismo mes del año 2013. ¿Creéis que están cambiando las cosas? Parece que se ve un poco la luz al final del túnel y eso que no estamos en campaña de verano. Ricardo. Pues esperemos que sí, que los datos, por lo menos la tendencia vaya por ahí, aunque es cierto que estamos en los mejores meses para el empleo, pero también es el mejor dato en un mes de mayo en los últimos años. A mí lo que me sorprende es que, y si me circunscribo a Aragón, 100.000 parados, estoy redondeando cifras, 3.000 menos, no sé, para llegar a una situación de pleno empleo, que sería un paro en torno al 5-7%, 5-4%, deberíamos bajar pues como unos 5.000 a unos 5.000 parados. O sea que no sé si alguien pretende bajar de 100.000 a 5.000 de un mes para otro, porque yo escucho reacciones que es como el paro baja, maldita sea. Pues el paro baja, bueno, será lo que hay que intentar y esperar es que sea una tendencia más prolongada, que cuando quitemos los efectos de la estacionalidad, que también es, se habla mucho de la estacionalidad, hombre, es que tenemos un clima, tenemos una estacionalidad que es la que tenemos, o sea, que no podemos renunciar a ello, y ese componente va a existir siempre, tanto en lo positivo como en lo negativo del empleo, y es un componente más de nuestro mercado laboral. Entonces, el dato, a mí en todo caso, el comentario ya me parece sorprendentemente bueno en el caso de Aragón, cuando también ha habido otros meses sorprendentemente negativos, ¿no? Con lo cual volvemos a algo que
inicio, porque falta hacer, porque no nos olvidemos que tenemos unas cifras pavorosas de desempleo, pero que sea el inicio de una mejora real en la situación del empleo. Benito. Yo la verdad es que al hilo de los datos que se han publicitado hoy, ¿no? Porque al final nos podemos quedar con la idea de que son 111.000 menos. Lo mismo publicado que publicitado, pero veo que lo dices con una actitud muy... Bueno, pues tampoco está mal, porque si baja el pelo tienen que estar Sí, pero contentos de que baje. al Si final, estuviera no se publicitaría. al final la noticia puede ser en la televisión, decir 111.000 menos y 3.400 menos en Aragón. Y entonces, a continuación, parece que el análisis es decir, altamente positivo. Yo creo que no. Yo creo que no. Altamente no, pero positivo sí. He dicho la palabra altamente. Claro, pero Y he positivo sí. Y añado y digo, sería una hipocresía no decir cuál es la triste realidad, porque el paro realmente baja en mayo y, mis compañeros de mesa lo tienen que lo saben, bajan porque el empleo cada vez se convierte en un empleo más precario, porque realmente es un empleo de temporada, porque es un empleo de estacionalidad, porque tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la agricultura, etcétera. Pero más allá de todo esto, yo creo que hay una exigencia que yo al menos en este programa vengo diciendo reiteradamente, ¿no? Que es necesario cambiar la política económica y la política laboral de este país. Porque hay un dato que a mí al menos, el otro día cuando hablábamos de los desahucios decía que se ponía la carne de gallina, pero hoy me pasa igual. 1.400.000 contratos temporales. 1.400.000 que son de un día, que son de 2 días, que son de 3 días. Y fijaros, 111.000. Y hay 360.000 personas que se han dado de baja de los servicios públicos de empleo. Ya cansados de buscar política de empleo. Por lo tanto, yo creo que junto a lo que acabo de comentar y junto a la caída de la población activa de 424.000 activos, pues la verdad es que no es para estar satisfecho. Más allá, y añado para que mis compañeros no tengan esa crítica a veces fuerte, es cierto, los datos de seguridad social están aumentando porque realmente se está registrando cada vez un número importante de autónomos. Pero claro, la configuración del nuevo mercado laboral se está configurando con una precariedad de manera importante, y eso realmente no es lo que toca. Y añado, yo creo que ya basta de a veces de falsedades y mentiras frente al espectador, ¿no? Yo creo que no todo va bien. Los tertulianos todos los días, todo esto va bien. No,
altruista y además venimos de una forma comprometida y porque pensamos con la libertad que nos permite el programa de decir lo que realmente Nos pensamos. permite No, toda la libertad, aquí no tenemos sí, pero censura, nosotros no el estamos respeto a las sí, pero normas. no estamos al dictado, pero no estamos al dictado de lo que puede marcar una cadena con una política salarial. No. Por eso digo que esos que vienen pregonando que todo va bien, yo creo que están mintiendo. Y además, eh, creo que sobran algunos titulares importantes. Ahora lo decía Ricardo. Al paso que vamos, ¿sabes cuántos años harían falta para que realmente recuperáramos una política de empleo normal? 8 años. Bueno, 8 a años. 3.000 al mes. 8 años, Ricardo. 8 años. Bueno, Y eso, son los años que llevamos y eso, de crisis y de destrucción del claro, empleo. y eso Pues una significa persona muy importante en este país con importantes responsabilidades económicas que yo conozco, no hace mucho, hace unos meses decía que hasta el año 23 no podríamos hablar justamente de los 8 años que tú planteas. No podríamos hablar de la posibilidad de unas cifras bajas de paro. O sea que has acertado, ¿eh? Como sindicalista también has acertado. Bueno, Benito, tú estás en tu papel y siempre te hemos reconocido y no vamos contra ti. Es decir, un sindicalista como tú, que bueno, pues que milita en comisiones obreras, no le pueden gustar estas cifras, no le pueden gustar porque queda mucho por hacer, pero son importantes que bajen el paro, porque no es lo mismo que viniéramos aquí con unas cifras de paro que subieran, con unas cifras de paro que bajaran. Yo creo que es bueno y además yo creo que nosotros aquí por eso mismo lo que tú planteas, que opinamos libremente, pues no podemos decir que cuanto peor mejor. Eso sería una barbaridad. Es decir, y hay mucha gente que evidentemente plantea muchas veces cuanto peor mejor. Y yo creo que nosotros no lo vamos a decir nunca. Ahora, ¿qué sucede realmente? Bueno, pues que son bajitas las cifras, que va a tardar mucho tiempo hasta que se recupere, y también es cierto que hay mucha gente que está en el paro, con lo cual las bolsas de marginación, pobreza y desigualdad pues son importantes, eso sin lugar a dudas, y hay que tener siempre presente ellas. Y a mí hay un tema, una reflexión que os plantearía que me preocupa, y es que por el tema de la publicidad, de públicas y publicitadas, que se piense el partido en el poder, en el gobierno, publicitando esto, que con esto ya está todo hecho, que no hay que hacer algo más. Eso es lo que sí que me preocuparía, es decir, porque ellos fían su recuperación política a la recuperación económica, y en base justamente en ese tipo de cifras se van a asir para defender sus políticas económicas y su previsible recuperación ante la pérdida de votos que han tenido, ante la abstención de los ciudadanos que en otras elecciones les habían votado. A mí eso sí que me preocupa, porque yo creo que el partido en el gobierno debe de
conscientes de que, bueno, que hay que hacer de alguna manera una política distinta desde el punto de vista económico, como tú decías, pero sobre todo también que es necesario algún cambio político importante en este país para que no haya esa desafección que tiene la ciudadanía. Que no solamente con unas cifras un poquito mejores de paro va a recuperar la credibilidad de los ciudadanos a la clase política. Pero, ¿verdad que estás de acuerdo conmigo en una cuestión? Estos días hemos escuchado que el presidente del gobierno dice: tengo un plan de empleo de manera importante. Ambos sois conscientes de las propuestas sindicales para un plan de empleo firmado con el gobierno para ver cómo tiramos adelante. Ambos sois conscientes de que hemos propuesto en el ámbito de Europa con la CES una propuesta de política de empleo y que además de manera presupuestada, etcétera, etcétera, etcétera. Curioso. El gobierno está mirando para otro lado. Pero eso es nuestro papel como sindicalistas, no, no ser irresponsables como organización sindical. Hay una cuestión. Porque no queréis que cuanto peor mejor. No, es lógico que hagáis peor mejor. Eso es lógico que hagáis eso. No, lo que he dicho, no digo cuanto peor mejor. Lo que he dicho es que estos datos chocan frontalmente con lo que acabas de comentar. Con la gente que está en el umbral de la pobreza, con los hogares que no tienen ningún puñetero ingreso. Simplemente digo que hay mucho camino por andar todavía, pero que se está avanzando. Y como dice Ricardo, despacio, pero se está avanzando. Mientras tanto, lo que tienes que hacer mientras tanto es no abandonar a esas personas en la marginación. Te digo que hay que hacer otras políticas distintas, es decir, que hay que tener la sensibilidad social para darse cuenta que estás dejando unas bolsas ahí muy importantes de desigualdad que no puedes, porque además decíamos el otro día, esas bolsas de desigualdad son las que evidentemente pueden provocar la radicalidad y el populismo en las asociaciones políticas, es decir, que en un sitio pueden ser de la derecha y en otro sitio pueden ser de la extrema izquierda, que profundizar en la desigualdad lo único que hace es un rechazo de la democracia, y a mí eso me parece muy grave. Yo estoy de acuerdo contigo, hace falta otras políticas para reactivar la economía y el empleo en este país, y por lo tanto las políticas de austeridad y déficit que llevamos no han sido coherentes con la realidad que tiene este país. Yo creo que el mejor plan de empleo que existe es facilitar la actividad económica y desde luego impulsar la formación de calidad. No ciertos ámbitos formativos en otros ámbitos que podríamos estar pensando, sino porque con lo que hemos gastado en formación para el empleo y en formación continua y en este tipo de acciones, deberíamos ser el país mejor formado del mundo, porque no hemos gastado poco los últimos 20 años, no hemos gastado precisamente poco. Habría que ver cómo lo hemos gastado.
información de calidad. Por ahí y por facilitar la actividad económica es el mejor plan de empleo que existe. En todo caso, yo creo que vamos a ver las intenciones del gobierno. Han anunciado que están preparando una reforma fiscal y especialmente la fiscalidad empresarial y que la van a presentar este verano. Ahí es donde vamos a ver cuál va a ser, ya si vamos saliendo de estas fases de tan dura austeridad, cuál va a ser su política para los próximos años y si se atreve de nuevo a bajar los impuestos, a bajar el IRPF a los ciudadanos o no. Vamos a ver por dónde van las cosas, porque además hay un impulso entre el gobierno y la famosa troika, a ver si la troika dice que no, insiste, que además yo estoy de acuerdo contigo, es que la austeridad, que puede tener un papel en una cierta etapa, no lo sé, pero que lo puede tener, pero ahora seguramente hemos dicho alguna vez, ya sabíamos de que sufría el enfermo, lo estábamos matando. O sea, vamos a darle un poco de vigor al enfermo y vamos a mejorarlo. Y a lo mejor sí que es un momento de hacer políticas más expansivas. Además está en el debate y se está planteando ya. Hombre, vamos a dejar de austeridad porque ya hemos pasado todo esto y además lo hemos comentado una vez aquí. Al final esto se compone de gastos y de ingresos. El gasto ya es que esto es como una empresa. Esto es como una empresa. Llega un momento que cuando ya reduces mucho, llega un momento que el siguiente gasto, no se hace pillar el público, pero el siguiente gasto es cerrar la puerta a millones de trabajadores públicos y hay un buen, a lo mejor lo que sí que se ha reducido su tamaño y no lo de hace 20 años, sino hace 8 años o así, ¿no? Pero vamos a empezar a hablar de los ingresos, ¿no? A lo mejor hay que ordenar la cuestión, los ingresos y el fraude fiscal, que también hemos hablado muchas veces. Sí, pero el fraude también es como una especie de mantra que casi todos los gobiernos dicen, hacen unas previsiones maravillosas. Porque yo creo que nadie entra en serio, nunca, nadie entra en serio realmente a luchar contra eso. Claro, al final hay una realidad. Tú dices, es una reforma fiscal en profundidad. Las organizaciones... el gobierno pero que la van a hacer sindicales hemos... Bueno, tienen una propuesta hecha por un grupo de sabios para el tema. Pues sí, menudos sabios y menudos componentes. Menudos componentes esos sabios. Yo te digo, nosotros hemos... Es que tú descalificas a todos. Desde luego yo no te habría querido nunca como alumno, porque el otro día decías que querías ser alumno mío. Yo no te quería nunca como alumno, porque me habrías descalificado como profesora todos los días cuando termináramos la clase. voy a hacer un chiste. Descalificas a todo el mundo. Chiste malo. ¿Sabes quién es un buen alumno? Sí, ¿sabes quién es un buen alumno? Rajoy frente a la troika, frente a los hombres de negro y a la hora de escribir el programa Cora que ha llegado a Bruselas, que, oye, que lo está siguiendo al milímetro, ¿no?
a dejar, haga política para las personas. vamos a dejar aquí esos datos del paro. Esperemos que siga descendiendo, y vamos a hablar de las consecuencias de la abdicación del rey. Me gustaría saber si consideráis que la incertidumbre sobre el marco parlamentario que pueda quedar después de las elecciones del año que viene ha podido ser un factor clave en esta abdicación. También la crisis del bipartidismo, el avance del sentimiento republicano. Recordamos que ayer hubo miles de personas salieron a la calle en todo el país para pedir un referéndum y elegir que sea la ciudadanía que elija la monarquía o la república. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión al respecto, Pilar. Bueno, pues de acuerdo con la Constitución, el proceso está abierto, tiene que haber una ley orgánica que parece que ya la aprueba hoy el Consejo de Ministros y la va a llevar al Parlamento. Yo pienso que esa ley orgánica tiene que producir un debate en el Parlamento. Creo que son buenos los debates, pero hay que hacerlos ahí, en el Parlamento, y ahí, bueno, pues que hay las diferentes posturas que puedan existir de los grupos políticos en relación a esta ley orgánica y a lo que significa que suceda Felipe a su padre, pues que se planteen ahí. Eso no quiere decir que no me parezca bien que la gente se manifieste en la calle, pero un rey no sale de la calle, ¿eh? Un rey o otra forma de Estado sale del Parlamento, y el Parlamento representa el voto de los ciudadanos. Dicho esto, porque se produce en este momento, pues yo entiendo que es que el rey tiene años, es decir, ya tiene 76 años, hemos visto un deterioro físico del monarca importante, tiene un hijo con 46 años, un hijo preparado, que puede asumir la responsabilidad, y parece oportuno que lo haga. En los últimos meses el rey, en los últimos años el rey pues ha sufrido bastantes operaciones. También es cierto que se ha deteriorado mucho su imagen, de tener casi 8 puntos a 3,7 me parece que tiene en las encuestas del CIS, y esto pues le ha tenido que hacer pensar en la posibilidad de que es el momento del cambio. Querría también decir que no se puede juzgar al rey por los últimos 3 años, habría que juzgar al rey por su reinado en su conjunto, como profesora de historia en ese sentido, y creo que responde todo a esta situación, a este contexto. Que también es cierto que por algunos analistas piensan que el resultado de las elecciones europeas ha podido agilizar. Bueno, yo creo que en cualquier momento de esta legislatura el rey lo podía hacer, porque en esta legislatura lo que está claro es que hay una mayoría absoluta en el Parlamento que tiene el Partido Popular, legítima y democrática, y a esa se suma un número importante de votos del PSOE y la
la suma de los dos pues da un número muy importante de votos como para poder aceptar esa ley orgánica sin ningún problema. Quiero recordar que el Partido Socialista en el año 76 y toda su trayectoria era una trayectoria de un partido republicano, pero en la medida que en la ley de reforma política los españoles votaron esa ley, pues se aceptó la monarquía, se jugó el tema monárquico. Y a partir de ese momento, pues no se cuestionó la figura de la monarquía por parte del Partido Socialista y tampoco por parte del Partido Comunista, no se cuestionó, porque yo creo que iba en el paquete de la transición. También me gustaría decir para terminar que el rey se ganó, yo creo que el apoyo de los españoles en el 23F, por eso muchos españoles que no se sentían monárquicos se sentían juancarlistas, y ahora el reto de su hijo es difícil, tiene que ganarse también el apoyo del pueblo español en una situación, una coyuntura difícil, porque él, claro, va a ser rey desde la historia, es decir, recordar cómo aparece el rey en la explicación, bueno, en la comunicación que hace cuando nos cuenta el por qué hace su dedicación, que aparece la figura de su padre con él, la figura de él con su hijo y con su nieta, porque su hijo va a ser rey por la historia, es decir, es la historia la que le permite ser rey, pero yo creo que hay otras dos claves más, que el príncipe tiene de alguna manera que ganarse para una aceptación de los ciudadanos españoles, y sería la utilidad de la monarquía y la ejemplaridad de la monarquía, es decir, junto a la historia, utilidad y ejemplaridad creo que son dos fenómenos importantes en este momento. Y como estamos en un momento muy complicado de desafección política, el príncipe no puede hacer todo, porque es un monarca, va a ser un monarca constitucional y parlamentario, es decir, puede ser corresponsable con las fuerzas políticas y la sociedad, pero su padre pudo hacerlo porque tenía unos poderes que venían del franquismo, pero el príncipe no lo puede hacer. Pero sí que puede impulsar por lo que la sociedad está reclamando, es decir, está reclamando transparencia, está reclamando una forma distinta de hacer política, porque yo creo que el sistema no está en quiebra, pero la forma de hacer política sí, y eso es lo que quizá, bueno, pues el propio rey lo dice cuando nos lo explica, dice gente nueva, una nueva generación, para un nuevo cambio, para un nuevo proyecto, para un nuevo futuro, ¿no? Quiero terminar, porque si no nos deja hablar, que no es un problema de edades, ¿eh? Fijaros bien en el tema, por ejemplo, de la Iglesia, que ha habido un cambio de Papa y el Papa es mayor, pero sus cambios y su forma de entender el papado y su presencia del papado en la Iglesia ha dado un aire nuevo a la Iglesia, con lo cual esto es muy importante, es decir, no es un problema de edad, es un problema de credibilidad, de mensaje,
cambio que se puede ofrecer, pues, por ejemplo, el Papa a los ciudadanos, a gente creyente, pero bueno, también al mundo en general, y lo puede hacer el príncipe Felipe. Ricardo. Yo creo que apuntaba un dato pilar, el dato en 20 años, la valoración de la monarquía en España ha pasado de 7,4 a 3,7. Sí. A la mitad. Sí, en 20 años. Porque yo cuando estaba dando clase con los alumnos hace 3 o 4 años tenía 7 y pico. Y cuando los alumnos empezamos a hacer el debate de por qué monarquía y tal, les decía, pero la monarquía son las instituciones más valoradas. Yo creo que ha caído en los últimos 5 años, 4 o 5 años. Yo tengo el dato real de la encuesta última, es decir, no le deis más vueltas. El 18,8 está su marco de popularidad. No le deis más vueltas. No, pero un 3,7 de valoración. No, perdón. En el 2000. Pero ha caído en los últimos años. Ha pasado de notable a suspenso. A suspenso. Este es el diagnóstico. Hay que poner En los últimos 4 años. hay que poner las cosas en su término. Ya se ha explayado la pila con el tema de la Podemos discutir de muchas cosas, pero los datos Profesor de historia. ya se ha explayado. Yo creo que el rey me da la impresión de que es la única institución del Estado que ha hecho una lectura, que ha entendido el marco actual y que ha hecho una lectura correcta de la situación. Yo creo que está pidiendo un cambio a gritos del sistema político, del sistema constitucional, social, porque él hacía referencias en su discurso también a la situación social, ¿no? Sí. Y está pidiendo un cambio a gritos. Me da la impresión de que los partidos mayoritarios se van a trincherar en el bipartidismo, se va a trincherar en su actual situación, y el rey está haciendo una lectura correcta de la situación. Evidentemente, yo creo que trata de salvar la monarquía como institución, como jefatura del Estado, en una posible última oportunidad, de la mano de su hijo, de una nueva generación. Pero yo creo que en el fondo hay un mensaje a toda la sistema político y social español de o cambio, hacemos un nuevo cambio y pactamos un nuevo marco de relación, de convivencia De alguna manera político, de alguna manera lo dice en su discurso, se intuye que lo está o diciendo. esto ya veremos por dónde pueden estallar las costuras, ¿no? Y no creo que sea un tema de cortoplacismo, del resultado. Yo creo que lo vio mucho antes. A esto, evidentemente, que sumar los errores propios de la monarquía en los últimos años, pero que eso está más vinculado a su popularidad, en su valoración. También hay gente que lo sigue teniendo una alta valoración y una alta reputación a la monarquía, ¿no? Pero yo creo que en este sentido ha sido una lección del liderazgo, es decir, vamos a cambiar ahora, antes de que las circunstancias nos acaben obligando a cambiar. Solo un pequeño matiz, y es que yo creo que el rey, lo siento, Benito, pero lo piensa. Sí, no, todavía. Es inteligente. No, es que me va a No voy a hablar todavía.
pues bueno, el paro, la desigualdad, la marginación y lo que estaba pasando en la calle. Es decir, por eso él hace una llamada justamente esa sensibilidad, es decir, esto hay que cambiarlo. Es decir, a mí me cuesta eso. Benito. Pues yo la verdad es que desde ayer me he empapado de todos los periódicos. Bueno, y estuviste en la Plaza Escucha, España. luego comentaré. No hay tiempo humano No, para hacer no, eso. Estuviste en la Plaza me he explayado, me he explayado porque además los adjetivos que le han puesto, la verdad, comandante, piloto, protector de la democracia, una serie de versiones que yo al menos las entrecomillo, bueno, digo porque es un insulto a la inteligencia y a la racionalidad. La libertad, y Pilar lo sabe, en este país vino por la voluntad de muchos y cientos de luchadores que defendían el concepto. Pero el de rey libertad. participó en ella. No, bueno, él participó porque fue sucesor de Franco, juró los principios fundamentales del movimiento. Pero permitió el paso sí, de una dictadura a una sí, democracia. pero al final era cientos y cientos los que estaban en las cárceles que luchaban por la libertad. Por eso, es decir, su historia está ahí, y cada uno, y por eso digo que me duele a mí en ese ámbito que se olvide a los luchadores. No se olvidan, ¿eh? No, luego hay otra cuestión, es decir, hay otra cuestión importante. Mira, nosotros cuando lo has comentado de pasada, en la Constitución del 78 hubo que elegir entre consenso o ruptura. Sí, Y transición o ruptura. al final es verdad. Los españoles votaron, Si hubieran hecho popular a Santiago Carrillo por el consenso que se llevó a la Constitución. Nada que coger. Por tanto, pero voy a postillar algunas cosas. Y fíjate, lo voy a decir, Teresa, con algo que le dije el otro día a una amiga mía, en el ámbito personal. solo se lo dices a Teresa, a los demás no, y a los espectadores no. Y al espectador. Si el príncipe fuera demócrata y si el rey fuera demócrata, fíjate, dos afirmaciones que estoy haciendo, significaría respeto a la ciudadanía. Y respeto a la ciudadanía es respetar al pueblo. Y respetar al pueblo es poner de verdad en cuestión algo que realmente después de 40 años necesitas la sociedad. Y Pilar lo sabe. El 60% de los jóvenes que votan hoy no votaron en el año 1978. Por tanto, es una nueva realidad de lo que hay. Y antes me hacía una pregunta a ella misma. Claro que es verdad que ayer tomó la calle. La calle se tomó ayer por cantidad de gente, porque quiere un nuevo proceso constitucional.
Yo creo que república para algunos representa, o para mí representa, profundizar en la democracia. Representa romper con el estado hereditario que realmente tenemos. Y representa, sin duda alguna, transformar la economía. Y como no me quiero acabar... Y a lo mejor puede representar tener a andar como presidente del gobierno y prefieres andar y como no quiero acabar, y esto como me presidente gustaría que del saliera, y esto me gustaría que saliera, porque a veces los espectadores también es bueno. He recopilado un poco de cómo vino Juan Carlos a este país, y vino siendo pobrecito, pobrecito, pobrecito. Y esto es bueno que lo vean los espectadores y que lean la columna de un periódico americano, cómo realmente alguien es capaz de amasar una fortuna de 1.790 millones de euros y por tanto igual lo ha hecho trabajando, que no cuestiono si lo ha hecho trabajando. Pero desde luego lo que hace falta es conocer el marco de transparencia de estos ingresos. En eso sí que estaremos de acuerdo. Que no puede haber lucro fuera, y tal. Estamos fuera de tiempo y ya lo siento. De todas maneras, mañana les recuerdo que en el programa Tribuna Abierta seguiremos hablando de la abdicación del rey con 4